El trabajo principal del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de los frutos, ¿verdad? Ya hemos hablado del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hemos hablado del Espíritu, del fruto que produce en el creyente el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a hablar del trabajo principal del Espíritu. Y para ello, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra, pero la vamos a estudiar, hermanos, despaciamente. Vamos a ir despacio, 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 para que todo lo hagamos, hermanos, correctamente como Dios manda y que no nos salgamos nosotros, ¿verdad?, del plan del Señor, de lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros en la Biblia. Así que invitarles en esta hora. Amén. Excelentes cantos, dice nuestro hermano Germán. Amén. Muchas bendiciones. Está excelente todo, dice hermana Reina. Sí, porque yo no tengo referencia, pero gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes sí están monitoreando desde ahí y está saliendo bien. La gloria sea para el Señor. Vamos a, hermanos, a hablar hoy de este tema que les decía, del trabajo principal del Espíritu Santo. Y vamos a destacar la importancia del Espíritu Santo y de su trabajo principal en la época cristiana, en la época que nos ha tocado vivir a nosotros, en la época después de Cristo. Cuando Cristo anduvo en la tierra y anduvo desarrollando su ministerio, el Espíritu Santo no tenía un trabajo activo, una acción muy activa, sino más bien después de que Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo toma un rol protagónico en la vida del creyente, dándole todas las herramientas necesarias a los fieles para que estos puedan llevar una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, las herramientas se las dan, pero depende de la persona si las usa o no las usa. Es decir, cada persona decide cómo vivir su propia vida, si en comunión con Dios o en rebeldía contra el Señor. Pero eso nosotros hoy lo vamos a dejar un poquito a un lado y vamos a hablar del trabajo del Espíritu Santo. En realidad, hermanos, el Espíritu Santo sobresale en la deidad y se destaca por su misión en el mundo. Nos podemos hacer nosotros algunas preguntas con respecto a el Espíritu Santo y a su obra, el trabajo. Por ejemplo, nosotros nos podríamos hacer preguntas al respecto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tanta importancia a su trabajo? ¿Qué metas tenía o qué metas tiene que alcanzar el Espíritu Santo en la tierra? ¿Qué deberes tiene que cumplir? ¿Y qué son sus obras? ¿Y cuál de ellas es la más importante? ¿Cuál obra es la más importante? Entonces nosotros vamos a ver en la Biblia cómo Dios nos explica, cómo Cristo, por ejemplo, es nuestra ayuda. El Señor Jesucristo nos ayuda a contestar y a entender estas preguntas. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, que tome su Biblia. Yo tengo una Biblia aquí. Esa es una guerrera. Aquí está. Y esta, hermanos, la palabra de Dios la vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 13. Allí vamos a buscar nosotros la palabra del Señor. Búsquelo usted allí en su hogar, búsquelo en el Nuevo Testamento, búsquelo en su teléfono, si no tiene una Biblia así de papel, hermanos. Pero ahí está. Dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hermanos, aquí acabamos de leer nosotros, quizás esto es de vital importancia para el creyente, para que el creyente esté bien informado, que esté bien sabido acerca de esto. ¿Por qué razón? Mire, porque hoy día hay mucha gente que
que cree que la función del Espíritu Santo es otra cosa, más bien como un ser de la deidad para dar espectáculos, para hacer algarabías, conciertos y un montón de cosas que tienen que ver no con la espiritualidad y la obra del Señor, sino más bien con otra cosa. Pero nosotros miramos aquí cómo el Señor Jesucristo dice a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, si examinamos, hermanos, estas frases, las frases que están dichas y escritas en este texto, nosotros nos damos cuenta que el trabajo primordial del Espíritu Santo sería revelar la verdad. Si usted mira el texto, dice: cuando venga el Espíritu. Fíjese el nombre que el Señor Jesucristo le da. Le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Esto es la frase que utiliza el Señor Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, daría a conocer a los hombres todo el nuevo pacto del Señor. Todo el nuevo pacto. Mire qué misión más grande, la del Espíritu. Porque el Señor Jesús le decía a los discípulos: miren, a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Pero cuando yo me vaya, el Consolador vendrá. Y dice el Señor Jesucristo: aún yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar, les dice el Señor a sus discípulos en el versículo 12. Pero en el versículo 13, que es el que nosotros estamos estudiando, dice: pero cuando venga el Espíritu, dice el Señor Jesucristo, Él os guiará dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Y esta frase, así fue denominado, así fue el calificativo, así fue la instrucción que dio el Señor con respecto al Espíritu. Y fíjese que dice que el Espíritu Santo les daría a conocer. Dice la Biblia: Él los guiará a toda la verdad, a toda la verdad. ¿Por qué es importante, hermano, hermana, que usted conozca la verdad? Porque hay mucha gente que se llama a sí misma religiosa, que están por ahí, que están por los vecinos, que están por un lado, que están por el otro, que están en la televisión, que están en la radio, que están en distintos lados, y todos ellos dicen ser de la verdad, y todos ellos dicen tener la verdad, pero cuando los comparamos con lo que dice la palabra, con respecto a lo que el Señor dice en su palabra, a como dice Juan también cuando los dice: hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para saber si son de Dios, para ver si son de Dios. ¿Y cuál es la forma de probarlos? La forma de probarlos es confrontarlos con la verdad, ponerlos con la verdad. Por ejemplo, hay personas que dicen que es el Espíritu Santo el que los hace hacer algunas cosas: brincar, saltar, llorar, gritar, vociferar, hacer grandes alaridos, grandes gritos, etcétera, un montón de cosas, y dicen que es atribuible al Espíritu Santo tales acciones, tales cosas. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la palabra y confrontamos lo que es el Espíritu, su naturaleza, su trabajo, su función, y lo comparamos con lo que hacen las personas que dicen estar influenciadas por el Espíritu, nos encontramos con un gran problema. Por ejemplo, en el libro de Corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo 14, yo quiero que usted vea conmigo algo que dice el Espíritu en primera de Corintios capítulo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así, en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A Dios la confusión no le gusta. De hecho, la confusión
no es parte del plan de Dios para los hombres. Dios no es Dios de confusión, no, Él es un Dios de paz, un Dios de verdad, un Dios que le gustan las cosas decentes, un Dios que le gustan las cosas en orden, y su espíritu actúa en consonancia con lo que Dios es, hermanos. Y dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Oiga lo que dice la Biblia en este texto, en 14:33 de Corintios. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que en las iglesias de los santos, en la iglesia del Señor, las cosas no son confusas. No hay confusión, no hay algarabía, no hay grito, no hay nada de eso, sino que está el orden del Espíritu. No hay confusión, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y si usted se adelanta un poquito al versículo 40, dice la palabra del Señor: pero hágase todo decentemente y con orden. Mire cómo dice el Señor. ¿Cómo tienen que hacerse las cosas? Decentemente y con orden. Hay mucha gente que le atribuye cosas al Espíritu que no le pertenecen al Espíritu. Más bien, dice el versículo 32 de aquí, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pero hay gente que dice, no, es que yo hago ese desorden y yo grito, yo hago esto, yo hago lo otro, porque el Espíritu es el que me hace hacer eso. El Espíritu no le hace hacer eso. El Espíritu de Dios no es. Será otro espíritu, pero no el Espíritu del Señor, no el Espíritu de Dios. Y es por eso que dice el Señor, prueben a los espíritus para ver si son de Dios. Y que a la hora de comprobarlos y confrontarlos con la Biblia, no pasan la prueba. Y si no pasan la prueba, entonces no es de Dios. No es de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a retroceder un poquito al libro de Romanos. En el capítulo 8 del libro de Romanos, nos dice a nosotros la palabra del Señor. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Entonces, cuando las personas comienzan a hacer desorden, cuando las personas comienzan a gritar, cuando todos gritan al mismo tiempo, cuando las personas comienzan a hacer todo ese desorden y dicen que el Espíritu Santo los hace hacer ese desorden, ese no es el Espíritu de Dios. Eso no es la naturaleza del Espíritu de Dios. Y si usted dice, no, pero es que, mire, hay que buscar en la Biblia, tal vez hay algún ejemplo de eso, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque nada se hizo en desorden, sino que todo lo hizo el Señor en orden, como Él quiso plantearlo, como Él quiso dejarlo. Pero si Cristo dice el apóstol Pablo a los romanos, Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, fíjese cómo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Sí, amén, hermanos. Ahora, al regresar nosotros a lo que tenemos en el estudio, nos damos cuenta por qué el Señor Jesucristo lo llamó el Espíritu de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que el Espíritu de verdad viniera? El Espíritu de verdad. Porque dice la Biblia que el Espíritu se encargaría de guiar a todo el creyente fiel y verdadero, de guiarlo a toda la verdad, de llevarlo a la verdad. Mire, es que no es que mi iglesia sea la verdadera. O no es que mi Biblia sea la verdadera. No, la verdad es Cristo. Y el Espíritu Santo lleva a las personas a Cristo para que en Cristo encuentren lo que necesitan para salvar su alma. Y
necesitamos entender lo que el Señor pues nos dice a través de esta palabra. En el libro de Juan 16:13 que hemos leído, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y luego dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les hablaría acerca de los acontecimientos futuros, de las cosas que eran necesarios ser profetizadas y entendidas. Hermanos, esto es necesario que nosotros lo entendamos. El pacto que contiene la voluntad completa de Dios para la era cristiana. El Señor Jesucristo lo llamó el Espíritu de verdad. Y la razón por la que se le da este nombre es porque al Espíritu Santo le fue encomendado, hermanos, la tarea de llevar la verdad al mundo. El Espíritu Santo es el encargado. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo, hermano? Sí, no es lo que yo digo, la verdad. O sea, no es lo que yo digo, no. El Espíritu Santo es el encargado, dice Cristo, de guiar al hombre, de guiar al mundo hacia la verdad, a conocer la verdad. Hoy día hay mucha gente que habla de Dios. Algunos hablan bien bonito, algunos hacen discursos poéticos casi, y todo eso, hermanos. Pero es necesario entender y apreciar la verdad de Dios, la verdad del Espíritu Santo, hermanos. Hay que aprender a eso. Amén. Dios bendiga a los hermanos de Concepción, de la Iglesia de Cristo en Barrio Concepción. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Estamos, hermanos, en un tiempo delicado, en un tiempo donde las almas están muriendo y muchas de las almas están siendo engañadas, están siendo llevadas por una religión falsa, están siendo guiadas y llevadas por algo que no es el Espíritu. No está llevándolos el Espíritu Santo, no está guiándolos el Espíritu de Dios. Están siendo guiados por otro espíritu, lamentablemente, y van conforme a la corriente del mundo. Ahora, fíjese que al Espíritu Santo le fue encomendada la tarea de guiar al mundo, de llevar al mundo hacia la verdad, a un mundo que está en una condición. ¿Y cuál es la condición del mundo? ¿Cómo se encontraba usted antes de ser cristiano? ¿Cuál era la condición? ¿Cómo lo vio Cristo? Mire, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que nuestra condición era una condición malísima. Malísima estando en el mundo, porque en el mundo no hay salvación, en el mundo no hay esperanza, en el mundo no hay vida eterna, en el mundo no hay nada. No hay nada, solamente hay placeres temporales que duran, pues lo que dura un destello de luz o lo que, qué sé yo, un abrir y cerrar de ojos, nada más. Pero no hay nada, no hay ninguna esperanza futura, no hay nada. Y la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice, el Señor Jesucristo dice: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Entonces la persona nos vio el Señor como enfermos. En esa condición estábamos, usted y yo estábamos enfermos. Y dice el apóstol Pablo: estando muertos en delitos, siempre Él nos dio vida, juntamente con vosotros Él nos dio vida, estando muertos en delitos y en pecados. Estábamos sumergidos hasta el cuello. Estábamos en una condición mala de pecado y Él nos dio vida, Él nos rescató. Dice Colosenses 1:13 de que fuimos trasladados, rescatados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál era la condición en la que nos encontrábamos? Enfermos. También dice que nos encontrábamos muertos. También dice que nos encontrábamos perdidos. Si usted mira Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros. ¿Se acuerda que eran 100 ovejas y una estaba perdida? Y esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que por el mundo van sin consuelo, sin esperanza, viviendo el día a día y no saben si se van a morir y se van a morir para siempre, porque no tienen a Cristo, porque no han venido al Señor, porque no han sido llevados hasta allí. Dios les ama, mis amigos. Dios nos ama a todos.
mis hermanos. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu a toda la verdad. ¿Sabe? El Espíritu llevaba esta tarea enorme de llevar al mundo la verdad, de llevar al mundo la verdad de Cristo. Un mundo perdido en mentiras, un mundo perdido en engaños, un mundo perdido en supersticiones y hechicerías y brujerías y cosas que tienen que ver con encantamientos y cosas malas. También un mundo que está sumido en religión falsa, en ignorancia, en tinieblas, y que confunden y que engañan a la gente y que viven en esa confusión en el mundo entero. Por eso la sagrada palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, está bajo la potestad del maligno, porque permanecen allí amarrados, sujetos a la voluntad de Él, y no pueden ser liberados a menos que ellos deseen liberarse, salvarse, arrepentirse y ser libertados por Cristo. Por eso la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. ¿Qué los haría libres? La verdad. Y el Espíritu de verdad es el que lo guiaría hacia toda la verdad. Pero hay muchas personas que no han dejado guiarse por la verdad y se han ido por el camino falso, por el camino de la religión falsa, por el camino de la superstición, del engaño, de la hipocresía, de la hechicería, de tantas otras cosas malas que existen en el mundo. Cuidado, hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque todo esto son tinieblas que engañan y confunden al mundo. Hay que tener muchísimo cuidado. Fíjese que cuando Cristo habla aquí en Juan 16:13, Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. No dice, hermanos, el Espíritu de sanar. No dice el Espíritu de señales y prodigios. Tampoco dice el espíritu de hablar en lenguas, el espíritu de las profecías y los milagros. No, simplemente lo identifica como el espíritu de verdad, el espíritu de verdad. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos habló acerca de la adoración, cómo tiene que hacerse. Porque una mujer samaritana le dijo, Señor, le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, le dijo, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y le dice el Señor, tiempo viene, le dijo, y ahora es, le dijo, donde los verdaderos adoradores, le dijo, adorarán al Padre. No solo en este monte, no solo en este lugar, sino en todo lugar. Adorarán al Padre en espíritu, ¿se escuchó? En espíritu y en verdad. Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios los está buscando. Lo que pasa es que no se quieren dejar encontrar. Usted puede ser un buen adorador del Señor, fíjese, pero no se deja encontrar, no se deja. Y el Señor quiere encontrar, el Señor le está hablando al corazón, le está hablando a la verdad, que usted pueda entender lo que Él quiere, que usted conozca la verdad, que el Espíritu pueda llenarlo de su conocimiento espiritual y llenarlo completamente y darle la satisfacción de la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo ama, simplemente por eso, porque Dios le ama y Él está esperando que usted vuelva a casa. Él está esperando. ¿Sabe? En conclusión, hermanos, porque ya el tiempo se nos agotó, ya la hora, decirles, hermanos, dice el Señor, yo les enviaré, dice el Consolador, el Espíritu Santo, dice Cristo. Él los guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, sino a toda. Dice en el texto que leímos en el 16:13 de Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad, no la verdad por partes, no la verdad al 50% y el 50% mentira. Hay gente que dice, no, pero es que yo veo que ahí hacen cosas de la Biblia, yo veo que esa gente hace cosas que están en la Biblia, yo veo ahí, sí, pero toda la verdad, toda, no solamente una parte, no mezclando la verdad con la mentira, porque la mejor forma de que alguien te crea una mentira es que la mezcles con la verdad. Debes entender también eso, a saber identificar a los hijos de las tinieblas, a los hijos del reino de la oscuridad. Porque si tú eres un hijo de la luz,
tú sabrás discernir esto, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio y de discernimiento para poder entender las cosas. Cristo nos dio su espíritu. No dijo que nos guiaría a toda la verdad, no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. No a las tradiciones vanas y humanas, ni a las doctrinas de demonios, ni a las herejías, sino guiarnos a toda la verdad. Lamentablemente hay mucha gente que se va por otras cosas, por una tradición, por una tradición, qué sé yo, comunitaria, familiar o mundana, no lo sé. Pero dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si ustedes y yo leemos por ahí por las cartas de Timoteo, y si leemos el capítulo 4 por ahí de Timoteo, nos dice, vamos a ver a nosotros lo que nos dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? Por ahí por Timoteo capítulo 4. ¿Qué es lo que dice? Dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sabe? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, es decir, apostatar quiere decir negar la fe verdadera, negar la originalidad del Espíritu, negar el trabajo principal del Espíritu Santo para la iglesia y para la vida de los creyentes. Y dice, apostatarán de la fe. Y van a comenzar a escuchar, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la gente dice, ay, es que en esa iglesia es muy aburrido. Allí no me gusta. A mí me gusta mejor donde bailan. A mí me gusta donde brincan. A mí me gusta donde hacen esto. Pero no les gusta donde predican palabra de Dios. Donde ponen en confrontación la forma de vida que llevan las personas y el desarrollo de la conciencia espiritual, donde se pone como en un espejo para que pueda observarse completa y plenamente cómo es visto por Dios a través de su Espíritu Santo, la persona. Considere entonces, mi hermano, mi amigo, lo que hoy hemos aprendido. Dios nos ama. Él está esperando que nosotros pues recapacitemos, que aprendamos, que seamos llenos del conocimiento, de la voluntad, de la gracia de Dios, el cual siempre nos ha amado y nos ha dado su Espíritu. Vamos a seguir hablando de este tema los jueves. Acuérdense, los jueves a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, tendremos la oportunidad de compartir estos mensajes con ustedes. Hermanitos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Damos la gratitud, ¿verdad?, al Señor, y a usted que nos ha acompañado este día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los amigos que también han tenido a bien el acompañarnos en esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Así que les invitamos para la próxima, ¿verdad?, que puedan acompañarnos también. Y pues con gusto, será un gusto poderle recibir en esta plataforma para poder llevar este mensaje. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto.